Espero que estén muy bien. Hoy vamos a tener una nueva cápsula de JavaScript donde vamos a trabajar con los bucles. ¿Qué son los bucles? Los bucles son acciones repetitivas de un enunciado que se ejecutan determinadas veces según una condición. Esta condición va a definir si el bucle se repite una cantidad finita de veces o si se repite hasta el infinito. ¿Ya? Existen tres tipos de bucles. ¿Ya? Estos tipos son el for, el while y el do while. ¿Ya? Y en estas cápsulas vamos a trabajar cada uno de ellos por separado. Por lo tanto, en esta primera cápsula vamos a trabajar nuestro bucle for. ¿Ya? Para entender el for y cómo se ejecuta, primero que nada vamos a generar un archivo HTML. ¿Ya? Aquí yo estoy trabajando con Visual Studio Code, que me genera a través de un comando esta primera estructura HTML. Recuerden, ¿cómo llamo una función HTML? Primero tengo que cargar la función en mi body a través de un evento de página, ¿cierto? Entonces vamos a generar una función que se va a llamar bucle for. Esta va a ser nuestra función y esta función nosotros debemos replicarla dentro de nuestro script, ¿cierto? Creamos, vamos a dejar unos espacios acá, vamos a crear función, nuestra función personalizada que se va a llamar bucle for. Tenemos ya definida nuestra función, ¿cierto? La tenemos llamada en nuestro body y la tenemos llamada dentro del script. Por lo tanto, vamos a comenzar a explicar cómo funciona este bucle, ¿ya? Para poder definir un for, primero que nada, yo debo escribir el prefijo for, ¿ya? Teniendo yo el prefijo for, yo puedo definir que estoy generando un bucle, ¿ya? ¿Qué es lo que es este bucle? El for, perdón, es un ciclo. Es un ciclo de funciones, ¿ya? Que básicamente es una estructura que nos permite repetir el código una cantidad de veces, ¿ya? Y cómo el código y cómo esta función va a interpretar que se va a repetir una cantidad de veces de la siguiente forma. Yo voy a abrir paréntesis redondo. Si ustedes lo recuerdan en las clases anteriores que estuvimos viendo, dentro de este paréntesis redondo, en nuestras condiciones nosotros definíamos, ¿cierto?, qué tipo de condición era y si esta condición se cumplía, ¿cierto?, se ejecutaba la función que estaba dentro del paréntesis de llave. Dentro de for es parecida a la estructura, pero tiende a... hay que pensarla un poco más, hay que darle una nueva vuelta. El bucle tiende a ser un poco complejo inicialmente de comprender, pero ya una vez que entendemos cómo funciona es mucho más fácil su comprensión y es más fácil saber cómo se ejecuta esta repetición sucesiva de instrucciones. Vamos por ello. Dentro del for tenemos que entender que hay tres elementos que deben repetirse y los voy a anotar antes de poder definir cada una de estas variables. Primero que nada, en mi bucle for yo defino mi contador, ¿ya? ¿Y qué es lo que es el contador? Es la variable que va a definir cuántas veces se va a ejecutar esta función de bucle, ¿ya? Y entre qué números va a estar inscrita, básicamente. Después nosotros definimos dentro de for nuestra condición, que la condición es la que se debe cumplir para que se genere esta repetición de instrucciones. Y finalmente yo defino el incremento o el decremento de la función. Esta es la estructura de un for, ¿ya? Básicamente tenemos que tener en claro qué es lo que sucede, ¿ya? Tenemos primero nuestro contador, después tenemos nuestra condición y finalmente tenemos el incremento. ¿Ya? Una vez que yo tenga considerado estos tres pasos, puedo escribir la condición o la instrucción que le quiero dar yo a mi función para poder ejecutarla.
vamos a dejar en un comentario acá arriba de la función, cuál es la estructura de un for, cómo se tiene que escribir. Y ahora la vamos a manipular, ¿ya? Primero, ¿cómo yo defino mi contador? Mi contador debe ser una variable, ¿ya? Y mi variable puede tener cualquier nombre, mi función, pero por lo general se define con la letra I. ¿Por qué es el I? Me pueden decir ustedes. Porque el I tiende a ser el inicial o el número que inicia, ¿cierto?, este contador. Por lo general ustedes van a encontrar en internet que la variable i se utiliza así dentro de los bucles porque es la variable de inicio, ¿ya? Y vamos a asignarle en este caso que sea 0. Es un número cualquiera. Esta variable de inicio puede variar, ¿ya? Asimismo, como cualquier variable, esta variable puede variar en su cantidad o en su valor. Ahora vamos a definir una condición, ¿ya? ¿Y qué condición podemos decir en este bucle para poder ejecutarla? Vamos a comentar que este i, esta condición, va a ser menor o igual, supongamos que a 100. Vamos a darle un valor. Vamos a decir que este i, esta condición, va a ser menor o igual a 100. Y mi incremento, ojo con esto, mi incremento es el pie que va a tener esta sucesión de instrucciones. Me va a permitir que esto se repita una y otra vez hasta que se cumpla la condición. Ya en este caso yo voy a definir mi variable i con incremento. ¿Qué significa este símbolo más? Significa que este número se va a incrementar. ¿Y cuántas veces se va a incrementar? Se va a incrementar la cantidad de veces necesaria para cumplir esta función. En este caso, si mi variable, mi i, es igual a 0, ¿ya? Y se cumple que mi condición sea menor o igual que 100, me va a generar esta función en incremento. ¿Y qué función va a ser? Aquí nosotros podemos escribir cualquier función, la función que nosotros queramos, ¿ya? En este caso yo voy a generar una función que sea escribir en pantalla, ¿ya? Vamos a escribir en pantalla este número i, vamos a escribir nuestra variable i y vamos a concatenar, ¿ya? Recordemos que el concatenar significa sumar mi variable con una variable de texto o con más variables, ¿ya? Vamos a concatenar una cadena de texto en mi función. Por lo tanto, vamos a poner aquí una rayita, un guión y vamos a escribir número que se repite, ¿ya? Y vamos a guardar esta función. Ya tenemos escrito nuestro bucle for, ¿cierto? Tenemos definido nuestro contador inicial, posteriormente la condición que debe cumplir y se cumple efectivamente porque mi i es igual a 0 y vamos a generar esta función en incremento, que va a ser las veces que se va a repetir este bucle for. Veamos cómo se ve esto en el HTML. Vamos a ello. Actualizamos y fíjense lo que sucede. Se me repite en pantalla la función, ¿cierto? Me escribe 100 veces este número que se repite. ¿Por qué? Porque mi número parte desde el 0, ¿cierto? Y quiere decir que se va a incrementar hasta llegar al 100. Vamos aquí a dejar un salto de línea para poder ver esto como una línea, como una lista hacia abajo. Entonces vamos a actualizar nuevamente y miren, fíjense, parte desde el 0 y sigue hasta el número 100. Se repite mi número hasta el 100. ¿Qué es lo que me permite este for? O básicamente, ¿qué es lo que hace? Este for me permite reducir en 3 líneas lo que yo haría en una función escribiendo esta frase, ¿cierto? Document write, si yo esto lo comento, lo escondo. Básicamente, ¿qué es lo que hace este for?
es lo mismo que yo escribiera document write, supongamos que 1, número que se repite, yo después lo vuelvo a escribir, pongo document write 2 y así lo repito infinitamente hasta llegar al número 100. Se dan cuenta que aquí yo puedo tener esta función n veces hacia abajo, ¿cierto? Escribirla 100 veces, pero para yo ahorrarme escribir estas 100 veces existe la función de bucle. Y el bucle me permite ahorrar estas 100 líneas de código repetitivo en solo 3 líneas. ¿Qué les pareció el for? Es muy útil, nos sirve para muchas cosas. Incluso esta variable puede cambiar. Nosotros podemos decir que en vez de que sea un 0, que parta, no sé, desde el número 56. Si esto yo lo guardo y vamos a nuestro HTML y lo actualizamos, fíjense desde qué número parte. Parte desde el número 56 hasta el 100. Por lo tanto, el i, que viene a ser mi número inicial, ¿cierto? Del que va a partir esta condición, el i menor o igual que 100 es la condición, es cuántas veces se va a repetir, y aquí está mi incremento. Si yo no coloco el incremento, este for no va a ejecutarse. Por lo tanto, es muy importante que definamos cada una de las partes del for para poder tener este bucle realizado en nuestra pantalla. Y dentro de esta función podemos poner lo que nosotros queramos. Esto puede ser una alerta, puede ser un console log, lo que ustedes decidan, ¿ya? Espero que esta cápsula les haya servido, que les haya gustado, que haya sido aclaratoria. Y en la próxima cápsula vamos a ver cómo se ejecuta y cómo se trabaja con un while, que es muy similar a un for, ¿ya? Pero tiene una forma distinta de escribirlo. Que estén muy bien y nos vemos para una próxima cápsula. Chao, chao.